Bien, este son dos partes, ¿vale? Esta es una entrevista de Preston Peace, cuyo nombre siempre me hace gracia. Preston Peace a Tour de Mester. Tour de Mester parte 1, Tour de Mester parte 2. ¿No? A ver. Sí. Tour de Mester parte 1, Tour de Mester parte 2. Entonces, este es un podcast que está dividido en dos partes. No entiendo muy bien por qué, porque realmente la primera parte son 48 minutos, la segunda son 47. Bien podría haber sido un podcast de hora y media, ¿vale? Pero no. En lugar de eso, es un podcast de, pues eso, dos podcasts de 45 minutos. Entonces, Tour de Mester es un OG de Bitcoin, lleva mucho tiempo y se ha metido mucho en el tema de la inversión recientemente. De hecho, el podcast de la semana que viene, el que haré yo solo, va sobre un artículo que escribió, un reportaje, que es este de Positioning for the Bitcoin Boom. Y bueno, uso parte de ese reportaje en el podcast de la semana que viene. Y bueno, ese aspecto concreto de Tour de Mester, en el que se ha metido a veces el tema de la inversión en Bitcoin y alternativas, pues también en su día estuvo interesado en las criptomonedas, ¿no? que no son Bitcoin. Ese aspecto de Tour yo creo que es el menos interesante que tiene. No creo que sea el mejor trader ni inversor del mundo y creo que tenía un fondo y lo cerró, cosa que agradecí porque realmente daba un poco de lástima. Sin embargo, donde se le da muy bien es el tema del research, el tema del análisis y el tema de explicar lo que pasa con Bitcoin y lo que pasa en Bitcoin y la economía y demás, con metáforas. Es una persona que además también se vale mucho de la historia. O sea que me gusta porque ya sabéis que yo soy mucho de historias también. Entonces, todo lo que dice Tour a mí me suele gustar. De hecho, tiene otro reportaje sobre la reforma, el tema en el cual habla de ¿cómo se llama esto? Bueno, el cisma que hubo con la iglesia y lo compara con Bitcoin. Bueno, ese también estuvo muy bien. De hecho, igual algún día lo rescato para hacer un podcast. Pero bueno, en este concretamente está hablando con Preston Peace de lo de ordinals y de prepararse para el siguiente ciclo de Bitcoin. Entonces, varias cosas de las dos entrevistas. Voy a hacer los comentarios en general de ambas, ¿vale? Si queréis escucharlo, pues yo escucharía las dos partes, tiene más sentido. Si escuchas la primera o la segunda, tampoco pasa nada, pero tiene más sentido, ¿no? Si lo escuchas entero. Entonces, en el primero, comenta algo que, bueno, con lo que yo coincido, que he explicado más veces, y es que Bitcoin es algo fijo, ¿no? Es un protocolo y es un protocolo poco flexible. Esa inflexibilidad que muchos critican, realmente lo que permite es que en momentos en los cuales hay tensión, Bitcoin encuentra la manera de salir. Es un poco como el agua, por ejemplo. Si tú tienes agua en un espacio y aplicas tensión, pues no vas a comprimir el agua encontrará la manera de salir, ¿no? Entonces, en el caso de Bitcoin es parecido. Bitcoin lo puedes someter a tensiones, pero ese sometimiento a tensiones lo que hace es que Bitcoin evolucione o encuentre la manera de salir. En el caso que plantea Tour concretamente es el tema de la capa 1 y la capa 2, ¿no? Bitcoin y capas superiores como puede ser Lightning u otras maneras de escalar Bitcoin. Y bueno, lo plantea que a día de hoy claramente no hay una tensión brutal para demandar el uso de capa 2, entonces por eso Bitcoin no escala o no lo hace tan rápidamente el escalar a una capa 2. Pero que si efectivamente se produjese esa tensión, entonces Bitcoin escalaría a una capa 2. Entonces, bueno, una forma de entender Bitcoin o de responder a esas críticas que yo creo que es correcta. Otra cosa que comenta Tour en esa entrevista que también es interesante y que es una a la que llega cualquier bitcoiner que lleva más de 4 años en esto, o bueno, igual ahora ya alguno más, es que la gente encuentra problemas a Bitcoin y se sorprende con las soluciones que se ofrecen, o no, se sorprende cuando las soluciones que se ofrecen ya existen, ¿no? Mucha gente le hablas de Bitcoin o lleva poco tiempo en Bitcoin y
y le sorprende eso, que, oye, pero tiene este problema, pero hay una solución ya. Todas esas cosas como que le pillan de nuevas y es algo que pasa en Bitcoin y puede dar un poco de pereza a los que ya llevamos tiempo en esto, pero bueno, que es normal porque es normal que ocurra y que ocurre también en cualquier otro sistema. Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo arreglar la economía, todo el mundo tiene una opinión sobre cuál debe ser el 11 de la selección española, todo el mundo tiene una opinión sobre un montón de cosas sobre las cuales realmente no tiene ni pajolera idea, pero que rápidamente de un vistazo pues encuentra el problema y ofrece una solución. Bueno, pues Bitcoin no es diferente, entonces es lógico que mucha gente que se encuentra Bitcoin por primera vez, pues enseguida le ve, no, pues tiene esta falla, no, tiene este problema, y ofrece una solución o ni siquiera. Entonces, bueno, es algo que opina Tur, que pasa esto es a colación del tema de ordinals, ¿no? Cuando le pregunta por si esto de ordinals es un problema, si no es un problema y demás. Y otra parte de esta entrevista que ya se está metiendo en el tema de la inversión es una en la que empieza a recomendar invertir en bienes esenciales en lugar de bienes de consumo, ¿vale? Lo de los bienes esenciales en lugar de bienes de consumo me hizo gracia porque muchos economistas austríacos, desde Rayo hasta Bastos, compañía, entienden, aprecian, explican el valor del ahorro y cómo el ahorro permite invertir en bienes de capital. Bienes de capital que están en la estructura de producción y que no son bienes directos de consumo. Por ejemplo, la grúa, o la grúa de la grúa, o la grúa de la grúa de la grúa. Todos esos son bienes de capital que permiten que la producción se acelere o que se produzca más con menos recursos, ¿vale? Esos son bienes de capital que no son directamente consumibles. Y Tur en esta entrevista me hace gracia porque comenta que en el mercado actual lo mejor sería alejarse de los bienes de consumo e empezar a invertir en bienes esenciales, que llama él esenciales, pero que realmente son bienes de capital, ¿no? Y que solamente con la inversión en bienes de capital seríamos capaces de darle la vuelta a la situación económica no tan boyante que tenemos hoy día en Occidente. Entonces, yo no sé, hombre, yo entiendo que Tur de Bester tendrá alguna idea sobre la economía austríaca, pero me hace gracia, ¿no? Enganchando esto con la gente con lo que decía antes, ¿no? De gente que se encuentra un problema por primera vez y le sorprende la solución, pues me hizo gracia que después de explicar esto sobre Bitcoin, luego Tur de Bester llegas al tema de la economía y explicas esta solución de la inversión en bienes esenciales cuando desde hace tiempos inmemoriales, desde casi la escuela escolástica española, desde la escolástica española o desde la escuela de Salamanca española, ya se viene diciendo la importancia del ahorro para poder invertir en bienes de capital. Concretamente, este aspecto de la importancia de los bienes de capital y demás saldrá en una entrevista que publicaré el lunes con una persona que os va a parecer interesante la charla. Y de nuevo este problema vuelve a surgir. Bien, esa es la primera parte del podcast, de la entrevista con Tur. Y en la segunda parte se mete a hablar de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, habla de la cuestión de la custodia, habla de Fedimint. Creo que Tur de Bester tiene algún tipo de acuerdo o algo con Unchained, que como sabéis es una empresa que lo que permite es la custodia de Bitcoin con un tercero, o sea, en el que un tercero tiene una llave de tu Bitcoin, ¿no? Entonces, un servicio como Unchained o como Casa, digamos que tú tienes un sistema de multifirma de 2 de 3 y tú tienes 2 firmas y Unchained tiene una tercera, ¿vale? Entonces, si tú quieres acceder a tu Bitcoin, bueno, dice Juan Ángel, es un 2 de 2. A ver, ¿es un 2 de 2? Sí y no. O sea, de alguna manera es un 2 de 2. Realmente es un 2, o sea, efectivamente es un 2, efectivamente puede ser un 2 de 2, en teoría es un 2 de 3. Pero bueno, antes de meternos a la pelea esa, Tur de Bester valora la cuestión de los de algo como Unchained y demás porque entiende que es problemática la custodia para los bitcoins, ¿no? Para los individuos y también para las empresas y demás, el tema de la autocustodia puede ser un poco complejo. Y de hecho valora mucho, aunque como sabemos el aspecto inversor de Tur no es el mejor, pero bueno, valora mucho
que en el futuro las empresas de seguros se metan a la cuestión esta de la custodia de Bitcoin. Y entiende que si los seguros ya se encargan de asegurar cosas, pues no estarían muy alejados de proveer de seguridad la custodia de Bitcoin, ¿no? Haciendo así, por ejemplo, que tú hablas con Mafre y Mafre tienes un monedero con Mafre y Mafre tiene una firma y tú tienes otras dos, ¿no? Entonces, cuando quieras mover el dinero, pues puedes hablar con Mafre para que te dé la otra firma o puedes tú mismo firmar. Ahora, ¿esto por qué puede ser un poco problemático? Puede ser un poco problemático porque como bien comenta Juan Ángel ahí, al final tú tienes dos firmas y el otro tiene la tercera, ¿no? Entonces, si tienes las dos firmas en el mismo lugar, realmente es como tener una firma. Si tú tienes una firma y, aunque las tengas distribuidas, y la aseguradora tiene la tercera firma que hace falta, o una segunda firma que podría hacer falta para mover, tú, bajo presión, podrías llamar a la aseguradora y pedirle esa segunda firma. Y claro, si tú, digamos, estás sometido a presión y tienes las tres llaves tú y están distribuidas, es más difícil acceder a ellas que si la única dificultad es llamar a tu aseguradora para que te firme. Entonces, en este sentido, es en el que una firma, o sea, un sistema de 2 de 3, en el que tú no tienes todas las firmas, puede ser al final equivalente a una especie de 2 de 2. No sé qué sistemas se inventarán las aseguradoras, pero es un buen sistema y es probablemente un buen negocio. Entonces yo soy aquí también de la opinión de Tur y parece que también de la opinión del Lunaticoin, que también ha comentado esto. Soy de la opinión de que esto podría ser algo que se produzca en el futuro y que las aseguradoras se metan a este negocio. No tiene demasiado sentido, en mi opinión, que las empresas que se estén llevando el gato al agua en este aspecto sean empresas como Unchained o Casa, que sí que son específicas de Bitcoin o bueno, de cripto, pero no tienen el bagaje, la experiencia, el conocimiento, el respeto, digamos, de las empresas aseguradoras. Entonces no me extrañaría que en un futuro fuesen las empresas aseguradoras las que se metiesen en esto, posiblemente pues comprando Unchained o comprando Casa. Al final para una aseguradora como, yo que sé, Mafre incluso, o una más grande, comprarte Casa o comprarte Unchained es dinero, claro, pero si ves que un negocio, pues bueno, tampoco pasaría nada.